Ya estamos de regreso para hablar sobre un tema muy importante en nuestro país y es las personas con habilidades diferentes o con algún tipo de discapacidad, como usted quiera llamarlas, porque hoy 27 es el Día Internacional de las Personas Sordociegas y el MIDIS tiene un programa que busca llegar a ellas y se les brinda una pensión, pero muchas veces no estamos al tanto de las estadísticas de cómo ayudar a estas personas y cómo hacer que ellas lleguen a involucrarse en la sociedad y puedan independizarse de alguna manera. Vamos a hablar sobre esto con Óscar Hurtado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Él es director ejecutivo del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. En principio, cuéntenos un poco este programa. Contigo, ¿llega exactamente a cuántas personas, a quiénes y cómo ayuda? El programa Contigo, buenas tardes, es un programa social adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, adscrito al MIDIS. Estamos ya en el MIDIS más o menos 11 meses. Es un programa social en crecimiento progresivo que atiende a personas con discapacidad severa, ¿no? Discapacidad severa que no reciban ningún tipo de ingreso y que se encuentren en situación de pobreza. Eso es de acuerdo a las variables del CISFOD. Entonces, discapacidad auditiva, visual. Diversos tipos de discapacidad que existen, ¿no? Actualmente en el país tenemos 137.073 personas con estas características, es decir, con personas con discapacidad severa. 137.073 personas con discapacidad severa que no tienen ningún tipo de ingreso y que se encuentran justamente en situación de pobreza. Para ellos justamente está dirigido este programa. Reciben una pensión no contributiva de 300 soles cada 2 meses y bueno, a la fecha, como te dije, tenemos unos meses en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero nuestra ministra, Liliana La Rosa, le está poniendo mucha fuerza, mucho énfasis a poder contribuir con el desarrollo justamente de estas personas, con la inclusión social de las personas con discapacidad. Reciben la suma de 300 nuevos soles. En este momento tenemos 14.625 usuarios en 14 regiones. Estamos realizando un trabajo sostenido, un trabajo importante y también un trabajo, mi estimada Rocío, de articulación. De acuerdo a los lineamientos de nuestra ministra, nos ha pedido articular entre otros programas y lo estamos haciendo. Y déjame comentarte lo siguiente. Nosotros en Cajamarca es la región que tiene mayor cantidad de usuarios, aproximadamente 1033, ¿no? En Cajamarca 4.785 usuarios en Cajamarca. De todas las discapacidades. Así es, de todas las discapacidades. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en Cajamarca? Estamos articulando con el programa FONCODES para que las familias de estas personas con discapacidad y quién sabe las personas con discapacidad misma poder incorporarlas en temas productivos, por ejemplo de Jacubuña de FONCODES. Ya estamos trabajando con FONCODES, que es otro programa social del MIDIS, para poder articular esfuerzos y que no quede en los 300 soles. Estas personas cuentan, me imagino, con SIS. Exactamente, sí. Los que son mayores con pensión 65 y todo esta inclusión que tanto lo que queremos en el MIDIS, y eso es lo ha pedido y es el lineamiento que estamos siguiendo de nuestra ministra, es que los programas no estén desarticulados. Que FONCODES no esté por aquí, Juntos por aquí, Contigo por aquí, Pensión por aquí, sino que articulemos y podamos generarle la mayor cantidad de facilidades, de beneficios a las personas más vulnerables de nuestro país. Ahora centrémonos en esta discapacidad porque además la cifra es bastante grande, ¿no? De repente no tenemos mucho conocimiento de ellas y más observamos a gente con discapacidad motriz, más no esta que es bastante compleja de una persona sordociega, ¿no? No tiene capacidad auditiva ni visual, tiene que depender muchas veces de las familias, pero ¿cuáles son las cifras en nuestro país? En el programa tenemos más o menos 45 usuarios con este tipo de discapacidad, pero lo que tiene que quedar claro, mi estimada Rocío, es que para este tipo de discapacidad, como para cualquier otra, tiene que quedar claro que las personas con discapacidad en nuestro país son personas con derechos y con deberes. Y muchas veces la discapacidad son las que la discapacidad las tiene la sociedad, ¿no? O sea, son las pautas que pone la sociedad y muchas veces estas personas podemos aprovecharlas, pueden ser útiles en diversos espacios. ¿Somos una sociedad incluyente o excluyente? Yo sería un poco
de repente irresponsable decir que, pero lo que podemos ver y en las visitas que estamos realizando es que realmente hay ciertas actitudes de algunas personas que tratan de repente de ocultar muchas veces de las personas, los mismos familiares. Para eso también estamos trabajando. Hemos realizado visitas de campo y hemos encontrado de que hay niños que están amarrados, niños que dicen, tocas la puerta de un usuario, no, aquí no vive, como si fuera aquí la no, edad aquí media, no existe. Pero señores, es momento de darle desde el MIDIS un reconocimiento social a estas personas con discapacidad, porque te repito, son personas como nosotros, como tú, como yo, como la señora que nos está viendo en televisión, personas con deberes y derechos, y debemos más bien a través de MIDIS, CONADIS, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, articular esfuerzos, porque hay brechas por atender interesantes, mi estimada Rocío. Por ejemplo, tenemos de que hay poca inclusión en el tema de los CEBES, hay pocos profesores en los centros de educación básica especial. Justamente hay a eso el incumplimiento, por ejemplo, de la cuota laboral. Ahora, ¿qué pasa con los profesores, no? Por ejemplo, en Breña hay un centro para niños con algún tipo de discapacidad, sin embargo, faltan profesores. ¿No hay un salario adecuado, no hay cupos adecuados o es la falta? Porque hay universidades que preparan a profesores. ¿Cuál es el problema? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que es una cuestión de compromiso, de que el Estado en su totalidad podamos sentarnos en una mesa y poder trabajar políticas conjuntas, políticas articuladas, y no solamente en el tema educativo, mi estimada Rocío, también en el tema laboral. Existen leyes que obligan el 5% en las públicas y el 3% en las privadas. ¿Cuántas instituciones públicas y privadas cumplen esta cuota? ¿No? Hay espacios médicos de rehabilitación, por ejemplo, para que las personas adultas mayores puedan acudir. Entonces necesitamos articular esfuerzos desde el MIDIS, con salud, con educación, con el Ministerio de Trabajo, para poder darle fuerza y no solamente llevar una pensión, mi estimada Rocío, sino generar esa auténtica inclusión social que el país reclama. Ahora, ya existe este día, el 27 de junio, por el nacimiento de Helen Keller, que fue una escritora, política, activista americana, además muy reconocida, se han hecho películas de ella, y también de su mentora, de Anne Sullivan, que también gracias a ella se creó este centro, en homenaje a ella, ¿no? Pero ellos demostraron, en el caso de Helen Keller, a los 19 meses tuvo una enfermedad y es que perdió luego la vista y la audición, pero aprendió a través del braille, aprendió a través de escuchar o sentir las vibraciones, de la garganta, precisamente de Anne Sullivan. En el caso de nuestro país específicamente, ¿cómo se trabaja con estas personas que no tienen capacidad ni auditiva ni visual? ¿Cómo se las incluyen? ¿Qué trabajos pueden realizar? Algunas veces vemos a gente discapacitada visualmente que puede hacer masajes, ¿no? Que ya se los ha incluido, pero ¿qué otras oportunidades pueden tener? Nosotros consideramos, y tú lo has dicho muy bien, de que las personas con discapacidad tienen habilidades que muy bien pueden ser puestas en práctica o explotadas en cualquier tipo de actividad pública, actividad privada. Yo te voy a comentar algo. Yo tuve la suerte de visitar hace unos años una empresa privada en el Ecuador, donde las personas con discapacidad, una empresa que ensamblaba celulares. Y el 80% de los trabajadores en planta de esta empresa que ensamblaba celulares eran personas con discapacidad. Entonces, yo creo que todos los actores de la sociedad estamos en la obligación de generar y de poder ir contribuyendo para que estas personas puedan incluirse en diferentes espacios laborales. Hay, como tú lo has manifestado, diversas maneras, diversas formas de que estas personas puedan demostrar sus destrezas y habilidades. Pero yo creo que un rol importante, mi estimada Rocío, es el papel que tiene hoy en día la sociedad. Otro ejemplo, por ejemplo, en el tema de las municipalidades. Las municipalidades están obligadas a crear las OMAPES, que son las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad. Te comento que no todas las municipalidades del país tienen esta oficina. Esperemos que ahora con esta campaña y los millonarios presupuestos para publicidad o propaganda, pues también en parte de esos planes incluyen. A donde quiero llegar es que tenemos que todos, sociedad civil, Estado, empresa privada, periodismo, todos
tomar partido por esta población vulnerable del país y comprometernos en poder facilitar un ambiente, facilitar un espacio donde estas personas puedan desarrollarse como personas realmente que son y poder también demostrar todas las habilidades que ellos tienen dentro de sí. Actualmente una persona que tenga este tipo de discapacidad auditiva o visual, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué tipo de programas hay que ofrece el MIDIS? Que no solamente, digamos, sea de entregar esta ayuda económica. Sí, que nosotros, como te digo, tenemos una línea telefónica que es la 444-2525, anexo 410, es el programa Contigo, y nosotros vamos a poder brindar la orientación también para que las personas con discapacidad que nos están viendo en este momento puedan llamarnos y podamos servir pues como los entes articuladores con otros espacios. Yo creo que hay una muy buena voluntad de este gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos viajando, estamos levantando información, Rocío, en diferentes regiones, estamos viendo cómo articulamos dentro del MIDIS y con los otros sectores para darle a esta población vulnerable, a esta población de personas con discapacidad, lo que ellos realmente merecen. ¿Cómo se califica, digamos, si conocemos de repente en nuestro barrio o el hijo de un vecino, alguien en la familia que tenga algún tipo de discapacidad y no cuente con una ayuda? Hay mucha gente que de repente tiene a la mamá con cáncer y el hijo con alguna discapacidad. El mecanismo es quien certifica la discapacidad de una persona en los diversos grados, es el Ministerio de Salud. Entonces lo inmediato es poder ir a un centro de salud del Ministerio de Salud, valga la redundancia, para que puedan gestionar, para que puedan certificar y recibir este certificado de discapacidad que le puede permitir también recibir esta pensión que otorga el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Repito, el teléfono, nuestra línea está abierta todo el día para que los amigos, para que las personas que nos están viendo o escuchando puedan acudir al programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y poder pues recibir la ayuda, la orientación que ellos realmente necesitan. Perfecto, precisamente son 25 usuarios, nos mencionaba, personas sordociegas, que están ubicadas principalmente en Cajamarca, en Huánuco, en Amazonas, en Pasco, en Puno y en Ayacucho. En Cajamarca tiene una alta cifra de personas con discapacidad. Sí, hoy en día, de acuerdo a las cifras de pobreza que ha dado el INEI, Cajamarca es la región más pobre, ¿no? Como te digo, nosotros estamos en 14 regiones del país, de acuerdo a los índices de pobreza regional que arroja el INEI. En ese sentido, como te dije, estamos todavía en 14 regiones. La ministra está haciendo muchos esfuerzos para que este programa se amplíe y llegue el próximo año, Dios quiera, a todo el país. ¿Y cuál es el tipo de discapacidad más común, con más frecuencia se presenta? Bueno, existen diversos tipos de discapacidad. La más común entre los usuarios es la de retraso mental moderado. También tenemos la de retraso mental grave, ceguera, otras parálisis cerebral, paraplegia, cuadriplegia, entre otras discapacidades. Son las más saltantes entre los usuarios que otorga pues el programa esta pensión, ¿no? Perfecto, señor Hurtado. ¿Y hay un presupuesto, digamos, para que se sume más gente, para que pueda recibir? Estamos trabajando en eso y estamos convencidos que este programa va a crecer porque el país y la gente con discapacidad necesita esta pensión no contributiva y de poder recibir los diversos servicios que otorga el Estado. Perfecto. Vamos a repetir entonces el número para que usted se pueda contactar en caso conozca a alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad y que realmente esté en una situación de pobreza o pobreza extrema. Para poder orientarla, ¿no? Para que lo puedan ayudar. A ver si nos puede... El número es 444-2525, el anexo es 410, con todo gusto para poder atenderlos, para poder orientarlos y poder darles la información que ellos necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, hoy es muy importante hablar de este tema, especialmente en el marco del Día de las Personas Sordociegas, que deben ser incluidas en nuestra sociedad por nosotros, por la empresa privada, por el Estado y por todos, que podemos poner un granito de arena para esta inclusión de la que tanto se habla y por la que tanto se está luchando ya desde hace varios años. Muchísimas gracias entonces. Y tras esta entrevista es momento de hacer una pausa y regresamos con más.